Señor gobernador, quiero agradecer la presencia aquí esta mañana, su presencia en la Comisión de Presupuestos para hablar de los presupuestos 2016 en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Su comparecencia se produce en un momento muy importante desde el punto de vista del debate económico en España, sobre la transitoriedad o no del crecimiento económico de nuestro país, sobre la importancia de las fuentes permanentes de crecimiento y sobre la orientación de la política presupuestaria en este momento del ciclo. Hablo de la transitoriedad del crecimiento porque el propio Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento para el año que viene del 2,5, inferior al de este año. También lo hacen otros institutos económicos e incluso, en fin, usted mismo hoy, esta mañana, en su comparecencia, no ha dado el dato, pero ha hablado de un crecimiento menor para el año 2016 que para el que se va a producir en el año 2015, y el Fondo Monetario Internacional también estima una tasa de crecimiento del 1,8 para el año 2020. Hasta ahora, los factores externos estaban impulsando la actividad económica en España, motores que, como ha señalado el Banco de España en reiteradas ocasiones, son transitorios, elementos que han beneficiado especialmente a la economía española. Efectivamente, a nuestra economía le ha favorecido más que a la media la política monetaria del Banco Central Europeo, que ha posibilitado los tipos de interés menores y una mayor liquidez, fundamentalmente por los altos niveles de endeudamiento que soporta la economía española. Unos precios del petróleo más bajos nos han favorecido más que a la media, ya que la nuestra es una economía más dependiente de la energía exterior. La mayoría de los análisis, incluidos los realizados también por el Fondo Monetario Internacional, ponen de manifiesto que los factores externos que hasta ahora estaban impulsando la actividad económica en España, dado que no son permanentes, ya no van a tener un papel tan relevante en el crecimiento de los próximos años. Pero es más, las economías emergentes se desaceleran por momentos y en las avanzadas, las más dinámicas, como Estados Unidos y el Reino Unido, van a comenzar muy pronto a normalizar su política monetaria. Y todo ello se produce cuando la deuda externa neta de España se sigue incrementando, se ha incrementado especialmente estos últimos años, pero se sigue incrementando, también la deuda pública, lo que nos hace más vulnerables al menor crecimiento mundial y a los incrementos de los tipos de interés. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años, señorías, señor gobernador, con las fuentes permanentes del crecimiento en la economía española? A nuestro juicio, se han desatendido. Desgraciadamente, las reformas que el Gobierno ha implementado no han dado sus resultados ni desde el punto de vista de la eficiencia ni desde el punto de vista social. Desde un enfoque estrictamente económico, atendiendo al Fondo Monetario Internacional y a sus estimaciones, hemos pasado de un crecimiento potencial del 3% antes del comienzo de la crisis a un crecimiento potencial de en torno al 1% en estos años, con una aportación negativa del sector exterior a nuestra economía o unos incrementos muy pequeños de la productividad del factor trabajo o un aumento de la dualidad del mercado de trabajo o un incremento de los parados de larga duración. Es decir, unas reformas estructurales, si me permite, señor gobernador, que no han dado sus resultados, sin embargo, reformas que han generado mucho sufrimiento entre los ciudadanos y un incremento de la desigualdad. Podríamos hablar del varapalo del Tribunal Supremo a la reforma que aprobó el Gobierno sobre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, pero también el Supremo y otros tribunales están enmendando la plana al Gobierno con la reforma laboral, por no hablar, señor gobernador, de la autoridad fiscal, una institución que se ha creado, como saben sus señorías, por exigencias de Europa ante el rescate financiero, pero en la que el Gobierno no cree. Fíjese, señor gobernador, el Gobierno no ha permitido que en este debate presupuestario comparezca la mencionada autoridad fiscal. Quizá no quiere que comparezca para que no cuente que efectivamente él estima unas desviaciones importantes en el déficit público del año 2015 y eso tiene su efecto sobre el presupuesto. De nuestro punto de vista, eso hace papel mojado el presupuesto del año 2016. Me gustaría, en este punto, señor gobernador, conocer sus estimaciones. ¿En cuánto vamos a terminar el déficit del conjunto de las administraciones públicas en el año 2015, según el Banco de España? No parece que dichas reformas, con el sufrimiento de los ciudadanos, pues hayan valido la pena, pero también es importante analizar las consecuencias de las reformas desde el punto de vista de la desigualdad.
se ha incrementado la remuneración del capital sin que se haya mejorado su productividad. Como consecuencia, en gran parte, señor gobernador, de concederles a los empresarios más poder en la negociación, sin a la vez haber introducido competencia en los mercados de productos. Como consecuencia, en el valor añadido bruto, la componente del capital ha crecido en relación a la componente laboral. Tampoco se ha atendido, desde el punto de vista presupuestario, las fuentes permanentes del crecimiento en nuestro país. Ya sean los créditos destinados a la internacionalización de la economía, ya sean los recursos dirigidos a la inversión productiva. En el caso de estos últimos, los recortes en este ámbito, desde el año 2012, han deteriorado gravemente el stock de capital público existente. En los presupuestos del año 2016, las infraestructuras disminuyen en términos absolutos en términos relativos, en términos reales, quiero decir, un 1%. Por ejemplo, llama la atención en los presupuestos para el año 2016 el exiguo crecimiento de la I+D+I civil. Con este ritmo necesitaríamos más de 50 años en recuperar, en términos reales, todo el terreno perdido en esta legislatura, en esta materia. En estos últimos días, sabe usted perfectamente, la prima de riesgo de la deuda española ha pasado a ser más alta que la italiana, a pesar de que nuestra deuda pública es menor y nuestra economía crece más que la italiana. Esto implica que los inversores extranjeros también observan las vulnerabilidades de la economía española, que he comentado, quiero decir, anteriormente, y que consideran que el crecimiento económico español no es de muy largo plazo. La reforma fiscal, de la que se benefician, a nuestro juicio, en mayor medida las rentas más altas y las grandes empresas, va a suponer un deterioro de las finanzas públicas, pero además en una manifestación clara, es una manifestación clara más de la política fiscal procíclica, la practicada por este Gobierno en el año 2015, año en el que están tirando los motores externos. De tal forma que en una tasa interanual el déficit público está, señor gobernador, en este momento, con mayo del año anterior, en torno al 5,8, cuando nuestro objetivo a final de año, como sabe usted perfectamente, es del 4,2. Este nivel de déficit público implica, en el momento que los factores transitorios del crecimiento están desapareciendo, que la política fiscal no podrá contribuir el año que viene a incrementar la actividad económica, justamente cuando es más necesaria. Por ello, la política presupuestaria del Gobierno para el año 2016, con un déficit del año 2015 en este momento del 5,8, no va a poder ayudar al crecimiento económico y a la política de creación de empleo cuando más lo necesita la economía española y cuando desaparecen esos factores externos que están apoyando en este momento la economía española. Y es que la desviación de los objetivos del déficit público en 2015 provocará importantes recortes en el estado del bienestar y en la inversión productiva el año 2016. Es precisamente dicha desviación la que hace, como he dicho anteriormente, irreales los presupuestos presentados por el Gobierno en la Cámara. En realidad, esa desviación, como también dije anteriormente, los hace papel mojado. Tan preocupante como lo anterior en los presupuestos son los presupuestos de la Seguridad Social, más concretamente las previsiones de ingresos que realiza el Gobierno. Ya los presupuestos del año 2015 para la Seguridad Social se habían evidenciado como irreales. Los ingresos por cotizaciones sociales se preveía que crecieran a una tasa del 8% y lo están haciendo a una tasa del 1,3% en lo que va de año. Una fantasía que se amplía en el año 2016, pues prevén un crecimiento del 7% adicional sobre el 8% del año 2015. Esto supone que en el año 2016 solo se recaudará el 90% de lo presupuestado como cotizaciones a la Seguridad Social, lo que implicará un desfase adicional al que se produce este año, no previsto, de 12.000 millones de euros, que se tendrá que cubrir con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cabe recordar que el Gobierno ya ha utilizado, sin contar el fondo de las mutuas, 37.000 millones de euros del Fondo de Reserva, casi el 50% del que había en el año 2011. En definitiva, en estos presupuestos se oculta un desfase de la Seguridad Social
para 2016 de alrededor de 15.000 millones de euros, cuando se ha presupuestado un desfase, un déficit de solo 3.000 millones. Y prácticamente el final del Fondo de Reserva de las Pensiones entre este año y los 2 próximos años. Por cierto, señor gobernador, si ha funcionado, según dice el Gobierno, tan bien la reforma laboral, ¿por qué hay que apoyar con más bonificaciones la creación de empleo, si está funcionando muy bien la reforma laboral? Pero en estos números no son neutrales desde el punto de vista ideológico, a nuestro juicio. Es la excusa perfecta para ir progresivamente privatizando las pensiones. Claro, quienes se las pueden pagar de forma privada. Ya en la revisión del programa de estabilidad 2015-2018 se pone de manifiesto una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones a medio plazo de un 30%. Señor gobernador, en este punto quiero manifestarle nuestras conocidas discrepancias con sus puntos de vista. El futuro de las pensiones y su financiación también tiene que ver con la salida de la crisis que proponga cualquier gobierno, con la precariedad y la devaluación salarial permanente. También tiene que ver la seguridad social con ese tipo de salida de la crisis. Las cotizaciones están creciendo alrededor del 1%, cuando el gasto del sistema está creciendo casi al 3%. Téngase en cuenta que el indicador más adecuado para medir la intensidad de la recuperación, desde mi punto de vista, es la evolución de las cotizaciones sociales, puesto que es una variable que nos ayuda a entender el empleo que se crea multiplicado por la calidad, por las retribuciones de ese empleo. Señor gobernador, y termino ya. Para finalizar, ¿qué le parece la orientación de la política presupuestaria del Gobierno para el año que viene? De continuar la tendencia, ¿le parece sostenible una deuda pública de 1,1 billón de euros para finalizar o cuando finalice el año 2015? ¿Qué le parece la apreciación de la autoridad fiscal sobre la desviación del déficit en el año 2015? Gracias, señor presidente. Gracias, señor Saura. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Pujalte.